Bienvenidos a Voz de Esperanza. En esta ocasión, presentamos una obra profunda y reveladora escrita por Jessie Penn Lewis, una sierva del Señor cuyo ministerio fue marcado por la luz del Espíritu y la cruz de Cristo. Su discernimiento espiritual y experiencia en las realidades del conflicto interior han dejado un legado que sigue despertando a muchos a una vida de victoria en Cristo. Prepara tu corazón para recibir verdad que confronta, pero también transforma. Este audiolibro no es solo para oír, es para despertar. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. El siguiente es un extracto de un artículo de Jessie Penn Lewis, traducido del Poder de las Tinieblas. Apareció en The Overcomer, publicado por The Overcomer Office, Leicester, Inglaterra, en septiembre de 1911. Posteriormente fue revisado y reimpreso en forma de folleto. Es Dios quien nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. ¿Cuál es el propósito de Dios con respecto al creyente en Cristo y a los poderes de las tinieblas? Para comprender esto, debemos recurrir a la obra de Cristo en el Calvario y comprender su victoria. En la cruz del Calvario se deshizo de los principados y potestades del mal, exponiéndolos a la vergüenza pública. El alma identificada con Cristo en su muerte, mediante la victoria del Calvario, ha sido trasladado en el propósito de Dios fuera de ese reino de las tinieblas, para no andar en su esfera, ni adoptar su punto de vista, sus normas, sus caminos, ni su maldad. Pero antes de que esto se convierta en una experiencia real, necesitas comprender el ideal de Dios para ti, y que Él te ha sacado del poder de las tinieblas, de modo que el príncipe de las tinieblas ya no tiene ningún derecho sobre ti, porque Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar con Él en su vida reinante. Por mucho que te quedes corto en la experiencia, recuerda que nunca debes rebajar el ideal de Dios para ti, sino tener siempre presente su intención y pedirle que te guíe hacia la vida que Él tiene para ti. Tu posición es que has sido sacado del poder de las tinieblas. Entonces, ¿cuánto control le darás al enemigo en la práctica, en ti mismo y en tu vida? ¿Cuál es tu voluntad al respecto? ¿Cuál es tu actitud hacia él? ¿Es tu voluntad la de Dios, sacados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, resucitados y sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús? En cuanto a las consecuencias prácticas de esta postura, ante todo, debe haber sencillez de fe en Cristo y pureza de pensamiento hacia Él. Pablo dijo: «Temo que, como la serpiente engañó a Eva, vuestra mente se desvíe de la sincera fe en Cristo». Pablo difícilmente temería lo imposible, ni se angustiaría por lo imposible. Por lo tanto, no se puede decir que es imposible que un cristiano sea engañado. Eva era inocente, pero fue engañada, y el conocimiento de este hecho llevó a Pablo a preocuparse por los corintios. Debemos vivir con sencillez de fe y pureza de pensamiento, como quienes son liberados, trasladados y resucitados junto con Cristo. A continuación, está la necesidad de ser cuidadosos al hablar, Mateo 5:37, para que Satanás no se aproveche,
Segunda de Corintios 2:11. El espíritu de resentimiento siempre le da ventaja a Satanás. Pablo parece haber estado muy alerta contra el adversario, cuidando de no obtener ninguna ventaja en sus acciones. En 1 de Timoteo 3:6 leemos: no un neófito, para que no envaneciéndose caiga en el juicio del diablo. Aparentemente, el diablo tiene derecho a juzgar a cualquiera que se envanezca. El apóstol habla de un cristiano, aunque sea juvenil, de la posibilidad de que este creyente caiga bajo el juicio del diablo en cuanto le ceda terreno. El enemigo parece tener ciertos derechos que incluso Dios respeta, y ese derecho incluye el poder de juzgar, o tener cierto poder sobre cualquier creyente que le dé ocasión. ¿Cuánta fuerza le da esto a Efesios? No deis lugar al diablo. En todos estos pasajes hay advertencias para los hijos de Dios. Satanás como león rugiente. Satanás también anda disfrazado. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:8. ¿Estás completamente seguro de que eres una excepción especial y de que Él no te devorará ni te tocará? Si no es así, entonces sé sobrio, no descuides ni un minuto. Mantente alerta, porque tu adversario anda por ahí. Es tu adversario, tanto como el de Cristo, y anda rugiendo como un león, con un ruido que ensordece y aterroriza a muchos. El adversario ruge agitando a la carne y la sangre. Él, como espíritu, debe encontrar canales para su obra. Si ruge, debe encontrar una voz humana que lo atraviese. Por lo tanto, los hijos de Dios deben estar en guardia y nunca actuar bajo la presión de otros, ni tomar decisiones en tiempos de tormenta. Cuando hay clamor y disputa de lenguas, deben esperar y callar. El rugido del adversario los lleva a dar un paso en falso, alejándolos del conocimiento sereno y claro de la voluntad de Dios. Reconoce siempre al adversario que se esconde tras la carne y la sangre cuando hay clamor de voces, y mantente firme, aún en posición de victoria. Cuando tus ojos se abran para ver y comprender las artimañas del enemigo, perderás de vista la carne y la sangre, y comprenderás que nunca debes actuar bajo el clamor de los hombres. El león rugiente puede esconderse detrás del santo más grande. No con la cooperación consciente del santo, por supuesto, pero no por ello deja de ser cierto. Esta es una de las cosas solemnes que debemos aprender hoy, al descubrir cómo el enemigo puede usar inconscientemente a algunos de los mejores hijos de Dios para sí mismos, simplemente porque no están conscientes de su poder y sus artimañas. La razón de esto es que Satanás obra en el hombre natural. Hace que el hombre natural venga a ti con su punto de vista. Ver Mateo 16:22 y el verso 23. Y sus imágenes alarmantes, pero no ves al león rugiente en ello. Así que te asustas y te preguntas si estás en la voluntad de Dios. Te confundes y pierdes tu guía, y el diablo logra su propósito. Satanás como ángel de luz. Luego encontrarás en 2 de Corintios 11:14 que el príncipe del aire también anda como un ángel de luz. Como león,
busca devorar, como ángel de luz busca engañar. Satanás es un engañador. Si puede aparecer revestido de luz, la naturaleza misma de Dios, entonces tu visión no te protegerá. Cuando Satanás ruge tras las voces de los hombres, tus oídos no te protegen. Y cuando viene como ángel de luz, la visión no es suficiente para detectarlo. Dices que todo era luz, así que debe ser de Dios. Sin embargo, el príncipe de las tinieblas puede aparecer como luz, es decir, como Dios. Por lo tanto, debes tener más maneras de detectarlo y probarlo que la visión, es decir, la vista, incluso la vista espiritual y el oído. La prueba de detección más segura es el fruto, Mateo 7:20, y el conocimiento de los principios básicos que dividen eternamente entre Dios y Satanás, entre aquel que es la verdad misma y Satanás, el padre de la mentira. En 2 Corintios 12:7 vemos cómo el adversario actúa como un atormentador de los siervos más piadosos y santos de Dios. Él abofeteó a Pablo, y lo hizo con el permiso de Dios, un mensajero de Satanás que me abofetea. El recurso de Pablo fue la oración. Rogué al Señor, dijo, y luego vino la fuerza para gloriarse en su debilidad. En Lucas 22:31 vemos también que actúa como un zarandeador de los hijos de Dios. Los ataca de diversas maneras, como un león rugiente, un ángel de luz, un abofeteador y un zarandeador. Sí a Dios y no al diablo. En relación con estos 4 aspectos de las obras del adversario, existe una postura central y firme que el creyente debe mantener hacia todos ellos. La encontramos concisamente descrita en Santiago 4:7. Someteos a Dios, resiste al diablo y huirá. Lo que significa, en resumen, decir sí a Dios y no al diablo. Unidos en un solo espíritu con el Señor. Su lugar está con Cristo en el trono, muy por encima de todo principado y potestad. Y esta posición de victoria debe mantenerse persistentemente por el poder del Espíritu Santo, mientras que, respecto a las insinuaciones y ataques de Satanás, usted, como factor decisivo, afirmará persistentemente su decisión de caminar con Dios. Desde la posición de victoria, debe estar atento a lo que Satanás intenta hacer a su alrededor con todos sus diversos disfraces, y desde su posición central, decir con su voluntad simplemente sí o no, es decir, sí a Dios, no al diablo. Con tu espíritu en unión con Cristo, ¿cómo puedes liberarte de la esclavitud del enemigo en tu entorno, es decir, en tu mente o cuerpo? El espíritu está en unión con Cristo en victoria, pero el enemigo puede atacar la mente con depresión y embotamiento, o inflamar la imaginación y el cuerpo con sus nervios y músculos. De hecho, todo lo que está en tu entorno. Si el creyente comprende su verdadera posición en Cristo y mantiene una actitud sencilla de, 1, sumisión a todo lo que proviene de Dios, y 2, resistencia a todo lo que proviene del adversario, la lucha consiste en mantener la actitud de victoria en Cristo y en mantener el timón del barco puesto hacia Dios.
La resistencia es negarse a ceder ante Satanás a toda costa. Entonces, huirá. Pero supongamos que el adversario se presenta como luz y obtiene el sí de la voluntad disfrazado. Lamentablemente, es un sí, aunque el creyente lo haya dado bajo engaño, y esto le otorga al adversario poder sobre el creyente en la medida del sí que el engañador obtuvo mediante fraude. La exposición de las artimañas del enemigo. Esta es la razón por la que los creyentes necesitan luz sobre las artimañas del enemigo. Si el Señor Jesús es una realidad para ti, sin duda puedes iluminar al enemigo que siempre busca atraparte. ¿Cómo vas a resistir al enemigo si no sabes cuándo te ataca? Si no sabes que puede apoderarse de tu imaginación y torturarte con sus imágenes, o de tu mente, y llenarla de todo tipo de pensamientos, ¿cómo vas a resistirlo en estos momentos? Pero en cuanto reconozcas que es el adversario, él no puede soportar la luz y huirá de ti. El Señor nos dio mucha luz sobre las características y los objetivos de los poderes de las tinieblas, lo cual nos permite comprender sus obras, pues son los mismos ahora que entonces. Por ejemplo, el Señor dijo acerca del espíritu maligno: cuando sale de un hombre, va por lugares áridos buscando descanso. Luego, al no encontrar alivio ni sustento, dice que regresará a mi casa. Esto demuestra que consideran al ser humano como una casa donde pueden encontrar descanso. Esto arroja gran luz sobre su condición y sus deseos. Anhelan alivio y alimento. Y fuera de la casa humana, este es para ellos un mundo de lugares áridos. Vemos, pues, por qué los emisarios de Satanás buscan tan activamente entrar en los cuerpos humanos, y por qué, cuando logran establecerse, parecen alimentarse del poder vital de la vida y secar la sensibilidad e incluso la compasión, marchitando lo que se ha descrito expresivamente como la leche de la bondad humana. Esto explica las acciones inhumanas del fanatismo y las crueldades cometidas bajo el nombre de religión, que no es según Cristo, y cómo incluso las experiencias sobrenaturales actuales actúan sobre el hombre de tal manera que lo privan de toda ternura y bondad. Pues cada contacto del poder satánico endurece y ciega a los hombres ante las necesidades y sentimientos ajenos. Debemos hablar con franqueza sobre estas cosas, debido a la parálisis que ha afectado al sector espiritual de la Iglesia, debido a las sutiles maniobras del enemigo. La contienda y la división pueden ser fruto de la vida carnal. Pero cuando falta compasión y ternura entre las almas plenamente entregadas, sabemos que no se debe a la vida carnal, sino a las acciones no reconocidas del enemigo, que causan la pérdida de la compasión y el amor hacia los demás, unidos al mismo Señor. Siempre que descubras que las experiencias sobrenaturales te endurecen, puedes cuestionar seriamente su origen, pues todo lo que proviene de Dios te vuelve tierno y sensible. Observa ese sonido metálico en la voz que delata la intervención del adversario, y observa cómo esclaviza al creyente, lo endurece, lo vuelve irrazonable, impotente y pétreo, mientras que todo lo que proviene del Espíritu Santo libera y vivifica, aumenta la ternura, la compasión, la agudeza de conciencia y el poder de discernimiento entre el bien y el mal.
La razón por la que muchos cristianos no alcanzan la plena libertad en la vida reside en que no confían en el Espíritu Santo, en su interior, para liberar su entorno. Muchos reciben la plenitud del Espíritu, pero pierden todo su poder, porque el enemigo obra en su entorno, del cual no son conscientes. La condición para la protección de Dios. La liberación completa depende de reconocer la posibilidad de estas cosas. Pero quizás digas, si confío en que Dios me guardará, ¿cómo puede el adversario atacar mi cuerpo o mi mente? Debemos comprender que todas las promesas de Dios son condicionales. Si confiamos en que Dios nos guardará y las condiciones no se cumplen, entonces nuestra fe es vana. Es decir, si confías en que Dios te guardará y al mismo tiempo cumples las condiciones para que el enemigo actúe, Dios no lo detiene. Debemos buscar con fervor las condiciones bajo las cuales Dios puede hacer lo que le pedimos. De lo contrario, podríamos ser terriblemente engañados. Esto explica por qué, cuando confiamos en que Dios nos guardará en algo, cometemos errores y desaciertos al respecto. Estos hechos han desconcertado a las mentes lógicas, pero tienen explicación. Los hijos de Dios no se preocupan por examinar las razones por las que esperan que Dios los guarde. De nuevo, Dios no te guardará sin tu vigilancia. Debes velar y pedirle visión, poder y conocimiento para reconocer los ataques del enemigo, de modo que puedas colaborar con Dios en la protección. Es decir, el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, para que el maligno no le toque. Primera de Juan 5:18. Él se guarda a sí mismo velando, resistiendo al adversario, sin darle ninguna ventaja al admitir un espíritu rencoroso, conociendo sus maquinaciones para no ceder a ellas sin darse cuenta. Mientras Él hace su parte, Dios hace la suya y lo guarda dándole el poder del Espíritu Santo para todo lo que tiene que hacer. Si tú, como hombre espiritual, reconoces la existencia de los poderes de la oscuridad que siempre te rodean porque te encuentras en un reino espiritual, entonces, en mucho de lo que te sucede en la vida cotidiana, reconocerás que un grado de causas son naturales y posiblemente un 99 grados de causas sobrenaturales. Tomemos, por ejemplo, esa sensación de cansancio que te invade inexplicablemente. Y cuando descansas, no te sientes mejor, pues te sientes más pesado y dices, no sabía lo cansado que estaba. Necesitas ponerlo a prueba y no ceder. Estabas cansado, es cierto, pero también dejaste que tu espíritu se hundiera en la pasividad, con el resultado de que el adversario logró su objetivo de detener el trabajo o desviarte de algún servicio vital que temía. Rápidamente sospecharás de todo cuando descubras las artimañas del enemigo y razonarás así. No sé qué tiene que ver el enemigo con esto, pero me resisto a cualquier plan que tenga y me niego a que me quite nada. Y así velad, velad y velad, y todo el tiempo mantened una actitud de vigilancia y de resistencia, rechazo, orando continuamente al Señor por luz sobre vuestro camino y sobre el enemigo, y desechando cosas a las que una vez cedisteis tan rápidamente, de modo que llegue a vuestro espíritu una victoria
cada vez más boyante. ¡Qué alegría llega ahora a tu vida al ver el camino de la victoria sobre todo lo que te afecta en tu mente y cuerpo! Tranquilo, en la unión central con Cristo, dices con serenidad: rehuso todo terreno a los espíritus malignos en mente y cuerpo, y les retiro todo lo que les di por error o por ignorancia, y se lo entrego todo al Señor Jesucristo. Entonces, tu memoria se avivará y cada facultad de tu mente y cuerpo quedará liberada para el uso de Dios. Cada vez me explico más que esta luz sobre cómo los poderes de las tinieblas han encadenado y embotado las mentes y los cuerpos de los hijos de Dios será un factor poderoso en la preparación del cuerpo de Cristo para la traslación. Las arras del Espíritu son ciertamente para la mente y el cuerpo. 2 Corintios 5, 4 y 5. Pero si el adversario mantiene mucha posición sin saberlo, ¿cómo podrá recibirla el pueblo de Dios? Es fácil ver ahora por qué tenemos una iglesia paralizada y débil, pues ha sido dominada por los poderes de las tinieblas. La manera de ser victorioso todo el tiempo. Finalmente, en cuanto a mantener la posición espiritual donde estas cosas se hagan realidad y donde tu espíritu esté perpetuamente en victoria. Al caminar en victoria, resistiendo al diablo en sus ataques al alma y al cuerpo, experimentarás la lucha espiritual de la que habla Pablo en Efesios 6:12. El enemigo atacará tu espíritu para que pierdas tu posición central de victoria, donde detectas y resistes sus embestidas en tu circunferencia. Por ejemplo, debes comprender que si un peso se apodera de tu espíritu, pierdes toda fuerza, y cuando el peso desaparece, surge la vitalidad. El primer peso espiritual debe ser tratado en un instante. Ora para que puedas reconocerlo rápidamente y obtener la victoria de inmediato. Practica llevar pesos al Señor de inmediato. Cuando Él es un peso sobre el espíritu, lo aplasta e impide que el dunamis celestial ataque al enemigo. Él lo sabe, por eso ataca tu espíritu. Sigue una lucha,